Hola chiquillos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, nuevo lunes y nueva entonces clase de filosofía. Recordemos, no sé quién empieza la clase y siempre se desconecta el tiro. Qué terrible, qué terrible, qué terrible. No sé si se va, no sé si queda registrada solamente la asistencia, qué sé yo. Pero siempre me pasa en este curso que yo empiezo a hablar y ¡turun! Se va alguien. Qué terrible. Bueno, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Hoy día vamos a continuar con el tema de los dilemas éticos y verlos a partir ahora de un autor que ustedes ya conocen o ya yo les hablé de él, que fue Jean-Paul Sartre, ¿ya? O Sartre, como dicen en francés, pero lo vamos a decir Sartre nomás, ¿ya? Porque es más fácil. Bueno, Sartre, el filósofo también de la libertad de los años 60, y vamos a leer un fragmento de su obra que habla sobre un dilema ético. ¿Ah? Y eso es importante reflexionar hoy. Eso es lo que vamos a hacer entonces hoy. Como meta tenemos entonces la lectura de Jean-Paul Sartre y a su vez profundizar en este contenido de los dilemas éticos. Bien, vamos a tener esta clase y ya la próxima nos vamos a acercar a los dilemas éticos más contemporáneos, ¿ya? Definir qué es lo que es lo contemporáneo, qué es lo que es la posmodernidad, los temas, por ejemplo, del poder, del feminismo y todas las cosas que se están estilando hoy en filosofía. Pues bien. Continuamos entonces con Sartre y continuamos con los temas éticos. Voy a poner aquí escape en la sala de espera y vamos a ir inmediatamente entonces a la clase que está acá. Bueno, los aprovecho a saludar. Veamos quién está. Anaís ahí con un axolot. Anaís. Bastián, Benjamín Lemus también está. Carolina, Juliana, Guillermo Castillo Carrasco. Está el Josué, está el Karim, está Martina, está Moisés y Valentina. Ya, vamos entonces a bajar un poquito acá. Tenemos entonces como objetivo, vamos a recordar el objetivo también. Vamos a poner acá. De dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. Eso es básicamente lo que se hace en filosofía, ¿no? Se va a hablar entonces de dilemas éticos, de problemas políticos, ¿ya? Y lo más importante acá es la reflexión sobre los supuestos, ¿ya? Y sobre, por ejemplo, qué es lo que yo pienso antes o creo que pienso autónomamente, pero en realidad estoy siendo pensado por otro. Que eso es lo más terrible cuando uno hace filosofía, que se da cuenta de aquello, ¿ya? Por eso también es un llamado a ustedes, chiquillos, que en las pruebas, yo siempre cuando les hago la prueba, siempre les pongo como frases hechas o cuestiones que piensa la sociedad y yo no sé por qué siempre me contestan eso, cuando en realidad siempre es lo contrario. La filosofía siempre le va a llevar como la contraria a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene otras pretensiones, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que pretende la sociedad? La sociedad pretende a nosotros controlarnos, limitarnos, ¿ya? Pretende también generarnos un discurso para que nosotros consumamos, por ejemplo, ¿ya? Ya sea en la antigüedad, por ejemplo, consumir, ¿qué cosa? La fidelidad a un líder, ¿ya? Ahora la fidelidad al mercado, por ejemplo, ¿ya? Pero las pretensiones del pensamiento no, las pretensiones del pensamiento es el mismo acto de pensar el que lo justifica, ¿ya? Y el ver, por ejemplo, cuáles son las causas de ello. Eso es hacer filosofía. ¿Ya? Hacer filosofía no es quedarse con las frases hechas de, por ejemplo, de cada persona piensa lo que quiere, ¿ya? Así que atención con eso, ¿ya? Ahora, cuando veamos nosotros los dilemas éticos, yo espero ver qué piensan ustedes, ¿ya? Eso es importante. Su mera omisión, la mera omisión, ¿ya? De alguna pregunta o que ustedes se escondan en el tema de que se escondan en la misma masa de estudiantes, también me habla de ustedes. No hay salida acá, no hay salida. La filosofía tiene que ser un acto de responsabilidad y de libertad, siempre. Veamos qué es lo que son las clases, ¿ya? Dice revisión general, no, esto no era nada, esto lo copié la otra vez, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día,
ya como les comentaba, es la revisión del concepto de dilema ético y la lectura de un fragmento de la obra de Jean-Paul Sartre. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Eso de comentar sobre la dificultad de la evaluación lo hicimos la semana pasada. Bien, recordemos acá, la ética es la filosofía práctica, asuntos relativos a la decisión humana, y por supuesto la ética está dentro de nosotros, y afuera está la sociedad, la cultura, la identidad, los valores, los cuales tienen que ser, por supuesto, criticados, y eso es lo que espera también este curso. ¿Ya? La ética entonces está en el centro de la experiencia, en el centro de la decisión. ¿Ya? Cada valor moral que está fuera sobre la sociedad, la cultura y la identidad son aspectos que tienen que ser pensados por la ética, que tienen que ser reflexionados en cuanto a sus causas, en cuanto a sus consecuencias políticas también. ¿Ya? Eso es hacer ética, chiquillos. Vamos a bajar más acá. Habíamos visto que dilema es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Aquí no sé qué opinan ustedes acá. ¿Ya? Cuando nosotros somos más pequeños, nos enseñan que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. ¿Ya? Pero cuando uno ya es adulto, las cosas ya se van complejizando más. Y esa es la tarea también de la ética, reflexionar sobre esa complejidad, ¿ya? Yo les voy a poner un caso que le pasó a un amigo hace varios años. ¿Ya? Este amigo fue papá súper joven, como a los 22 por ahí, ¿ya? Y se había ganado una beca, para estudiar, ¿ya? Esa beca, evidentemente, lo iba a alejar entonces de su hijo, ¿ya? ¿Qué decisión hubieran tomado ustedes ahí? ¿Qué decisión hubieran tomado? Vamos a ejercitar al tiro. ¿Ya? Dilema 1. Vamos a poner aquí dilema 1. Dilema 1. ¿Ya? Te ganas una beca para estudiar en el extranjero. ¿Ya? Para estudiar fuera del país. Fuera del país. Tu polola queda embarazada. ¿Qué decisión tomarías? Vamos a poner aquí, ¿qué decisión tomarías? ¿Ya? ¿Qué decisión tomarían ustedes al respecto, chiquillos? Si les pasara eso. ¿Ya? Cosa que puede suceder. Ustedes están a las puertas de entrar a la universidad. Puede ser que hayan distintas posiciones de género también. ¿Ya? No sé qué les parecen ahí. ¿Qué decisión tomarían ustedes, pequeños? Chiquillos. Está el problema ahí. No pueden salir del problema. ¿Ya? ¿Está comprobado eso científicamente, estimado, o no? ¿O lo está diciendo por decirlo? Ya Martina dice que se va con el bebé. Ya. No sé. Ahí. ¿Ya? Bueno, eso es un caso particular. Ya dice que ahí se la llegan, otros que no saben, dicen por ahí. Pero inevitablemente la decisión está ahí. Que sea bueno irse o no irse, ahí está la quid de la cuestión. Ahí está el centro de la cuestión. ¿Ya? Porque aquí no hay decisiones ni buenas ni malas, hay decisiones nomás. ¿Ya? Hay que empezar a sopesar eso cuando uno es más grande. No que las cosas sean buenas o malas porque me lo dicen mis papás o me lo dice la cultura, sino que uno mismo toma las decisiones y finalmente hay que dilucidar después si es que estas son buenas o malas. Evidentemente, irse del país
irse del país. ¿Ya? En este caso particular le va a impedir, por ejemplo, a el padre ver el desarrollo del hijo, o a la madre si es que se lleva al hijo, ¿ya? Si es que se lleva al hijo, también le va a impedir, por ejemplo, que el hijo conozca a su familia, ¿ya? O en su defecto también el padre se puede llevar al hijo, también puede suceder, también puede suceder. Pero son decisiones que se toman, buenas o malas, ¿ya? Va en la decisión misma de uno, porque ya no va a existir ni lo bueno ni lo malo cuando ustedes sean más grandes, sino que están las causas y las consecuencias de esto, ¿ya? Bueno. También hay temas más peliagudos, por ejemplo, como la separación de la familia, ¿ya? Imagino que alguno de ustedes ha vivido esa experiencia. Y ahí hay cuestiones que son dilemas, ¿no? Quedarse o no quedarse, irse o no irse. ¿Por qué irse? Las decisiones ahí en los dilemas se muestra lo que piensa realmente, por ejemplo, las personas. ¿Cuáles son los fundamentos de sus decisiones? Eso es lo importante en la ética, ¿ya? Y eso es lo importante también en los dilemas. En los dilemas se muestran las personas tal como son, ¿ya? Y eso también lo hace entretenido. Dice, todos nos hemos encontrado en circunstancias en que necesitamos elegir qué acción tomar, pero por X o Y razones, la decisión se complica al no poder ver claro qué es lo correcto. Estos son considerados dilemas éticos, diferenciado de un dilema moral al ser propio y no colectivo. Ya recordemos eso, el dilema ético es propio, no es colectivo, es propio, es propio. Se refiere solo a la decisión personal. Y recuerden siempre entonces esta imagen, ¿no? De las dos flechas. Dos decisiones que pueden ser igualmente correctas o igualmente incorrectas, pero que el ser humano las va a tomar sí o sí, sí o sí. Dice, en definitiva, es una situación en la que el individuo implicado en ella es más llevado a cuestionar sus principios morales y éticos, tanto como sus prioridades, perdón. Ya, esto es importante, las prioridades que tienen las personas, ¿ya? Ni buenas ni malas, sino que son prioridades que se juegan, ¿ya? En el ámbito de lo práctico, ¿no? Eso es entonces, cada persona va a cuestionar entonces sus principios morales y éticos en el dilema moral, ¿ya? Les pregunto a ustedes, ya, esta es una pregunta para ustedes, una persona que, que comete un delito, ¿ya? ¿Es capaz de cuestionar sus principios morales o no? Vamos a poner eso acá abajo. Una persona que comete un delito, ¿será capaz de cuestionar sus principios morales y éticos? Vamos a poner aquí esa pregunta. Una persona que comete un delito. Una persona que comete un delito, punto. Me equivoqué acá, había que poner aquí una persona que comete un delito es capaz, es capaz de cuestionar sus principios morales y éticos. ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes ahí al respecto? Una persona entonces que comete un delito, ¿será capaz de cuestionar sus principios morales y éticos? ¿Será capaz una persona que cometa algún delito cuestionar estos principios? Chiquillos, ¿será capaz o no será capaz? ¿Serán capaces los estudiantes de cuestionar sus principios morales y éticos? Algunos dicen Anaís. ¿Cuáles, Anaís? ¿Cuáles? 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 ¿Será capaz o no será capaz? ¿Será capaz o incapaz? ¿Eh? ¿Cuál será la respuesta ahí? Recordamos que estamos en un dilema, ¿ya? Ese dilema no tiene ni cuestiones buenas ni malas, sino que tenemos que ver cómo lo vamos a argumentar, ¿ya? ¿Será posible que una persona que comete un delito, ¿ya? Se cuestione sus principios morales y éticos? Alguno me puede decir dónde, cuándo, si al momento de cometer el delito.
¿Ah? Vamos, chiquillos, adultos, casi adultos. ¿Cómo no vamos a tener una idea de lo que está sucediendo en el mundo? ¿Ya? Sí, dice José. ¿Ya? 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 ¿Hay alguno que tenga una posición contraria? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ya? Sí. Por ejemplo, ahí Josué me muestra una perspectiva más humanista, ¿no? Sí, sí se puede cuestionar. ¿Ya? Si tiene, por ejemplo, la capacidad, me imagino que diría entonces Josué, ¿ya? Que tiene capacidad para cuestionarse. ¿Ya? Hay otras personas que pueden ser más prescriptivas, ¿ya? Y decir que no es capaz de hacerlo. ¿Ya? Veamos cómo se puede dar o no. Yo creo que al momento del acto, no hay mucho cuestionamiento. ¿Ya? ¿Ya? No sé si su estado mental ahí, Benjamín, no lo sé, no lo sé. ¿Ya? No estamos aquí en psicología, sino que estamos viendo simplemente principios filosóficos. ¿Ya? Que esté alterado en su estado mental, ¿ya? Fíjate ahí en la respuesta a Benjamín, si está alterado en su estado mental, no podría entonces cuestionarse y tampoco se le podría atribuir, por ejemplo, un delito. Más complicado, todavía, más complicado. ¿Ya? Cuestionar esto de los principios morales y éticos es lo que nos hace a nosotros personas éticas. ¿Ya? Muchas veces personas que van a atentar contra la moralidad social, ¿ya? No tienen ese ejercicio de cuestionarse éticamente. No tienen ese ejercicio. Y por tanto, si nosotros no tenemos el ejercicio de confrontarnos a los dilemas éticos, es muy difícil que podamos tener herramientas cuando se nos presente ese dilema. ¿Ya? Ese dilema. Por ejemplo, otro problema. ¿Ya? Un hombre le pega a la mujer porque la mujer se quiere separar y no quiere respetar el vínculo matrimonial. ¿Ya? Vamos a ver acá, voy a escribir eso. Un hombre, un hombre, un hombre golpea a una mujer, ¿ya? porque porque esta no quiere respetar el vínculo matrimonial y se quiere separar. La misma pregunta. ¿Es capaz de cuestionar el hombre sus principios éticos? Vamos acá. ¿Ya? Dice, ya. Claro. Y Benjamín tienes razón. ¿Ya? Pero el problema cuando nosotros vemos solamente cuestiones psicológicas, ¿ya? Podemos dejar mucho de lado la responsabilidad del individuo y solamente someterlo, ¿ya? A sus estados mentales. Por eso a mí no me gusta mucho la psicología. La psicología omite muchas cosas con respecto a la patologización, por ejemplo. ¿Ya? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, tenemos el segundo dilema entonces. Dice, un hombre golpea a una mujer porque ésta no quiere respetar el vínculo matrimonial y se quiere separar. ¿Es capaz de cuestionar el hombre sus principios éticos? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Algo que pasa siempre? ¿Que sigue pasando, lamentablemente? ¿Qué creen ustedes ahí? Uy, chiquillas del curso, tengan cuidado que tenemos puros hombres que no se cuestionan sus principios éticos. ¿Ah? Estamos mal, estamos mal. Estamos mal ahí. ¿Ah? Es de esperar. Claro, Valentina, es de esperar. ¿Sí? Sí. Y ahí, por ejemplo, en lo que está sucediendo acá, Valentina, como los chiquillos no son capaces de dar una opinión al respecto, ya es porque no se hacen cargo de su propia construcción. ¿Ya? Eso es terrible, eso es terrible. ¿Ya? Así que cuidado a las chicas que son más críticas, porque se van a enfrentar a este tipo de personas.
Ya pues chiquillos, ¿cómo no vamos a tener una opinión al respecto? Mira lo que está sucediendo acá, dice. Un hombre golpea a una mujer porque ésta no quiere respetar el vínculo matrimonial y se quiere separar. ¿Es capaz de cuestionar el hombre sus principios éticos? ¿Será capaz de cuestionar un hombre sus principios éticos? ¿Mm? ¿Será capaz o no? Complicado, complicado, complicado. Ay, 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 ay. Después dicen que uno no les da el espacio para hablar, opinar. Bueno, ¿ya? Ah, no lo entiendo ahí, Benjamín. Bueno. Ya, 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 ya. A ver, vamos a tratar de interpretar. Benjamín dice que sí. A ver, ¿qué? A ver. Eh... Estoy hablando del tema anterior, no Ah, del ya, ya. este. Ya, 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 ya. Muy bien. Ya, José dice, pronunció, dice, sí, pero no es mi caso. Ya, pero ¿por qué? Po? Ya, Benjamín, ahí voy a tratar de leerlo un poquito más. ¿Ya? Si aquí lo que importa son las causas, no anunciarse un sí o no. Eso es lo importante en filosofía. ¿Ya? Eso es lo importante. Si usted no tiene, por ejemplo, una reflexión sobre estas cosas previamente, antes que sucedan, les van a suceder. Les van a suceder. ¿Ya? Si nosotros no tenemos una reflexión previa sobre lo que es el machismo, sobre lo que es la desigualdad de género, les va a suceder. ¿Mm? Porque esto es práctico, esto es filosofía práctica, esto les va a suceder, chiquillos. Esto les va a suceder. ¿Ya? Ay, no entiendo, hijos. Josué, no lo entiendo, me falta contexto para leer su opinión. Falta contexto. ¿Ya? Peligroso, peligroso, peligroso lo que sucede. Bien. Vamos a continuar. ¿Qué es un dilema ético? Dice, un dilema ético es aquel problema en el que ninguna de las opciones es enteramente buena ni enteramente mala. Es decir, tomes la decisión que tomes, el resultado va a tener repercusiones tanto positivas como negativas. ¿Ya? Siempre, 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 siempre. O sea, en el ejemplo anterior, ¿ya? Si las personas previamente no reflexionan, y esto va para los dos casos, ¿ah? Tanto para este sobre la violencia de género, como también este sobre tomar una decisión si irse o no del país, a pesar de que la chiquilla está embarazada o no. ¿Ya? Estos dos problemas, ¿ya? Independiente de su resolución, ¿ya? Siempre van a tener repercusiones en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Positivas o negativas, ¿ya? Dice, las diferentes reacciones a los dilemas éticos propuestas llegan a tener toda una rama de estudios y muchas veces son propuestos como una función didáctica, ya que permiten ver nuestra línea del pensamiento y los factores que tenemos en cuenta para tomar una decisión. Esto es importante. ¿Ya? El hecho de que no se pronuncie frente a una situación así, ¿ya? Es alerta, 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 alerta chiquillas, alerta, alerta, alerta. A sus compañeros no dijeron nada frente a esto, nada. Alerta, alerta. Porque así muestran entonces su línea de pensamiento, lo que piensan. ¿Ya? Nos muestran, no mostrándonos. Fíjense ustedes el problema. ¿Ya? Quizá ante esa reflexión, podríamos darle entonces una nueva oportunidad. Veamos el siguiente dilema. Dice, un hombre golpea a una mujer porque ésta no quiere respetar el vínculo matrimonial y se quiere separar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es capaz de cuestionar el hombre sus principios éticos? ¿Será capaz de hacerlo? ¿Ya? Y ahí siguen reflexionando, dicen por ahí. ¿Será capaz de reflexionar? Complejo, complejo. Ay, Dios, ¿hasta dónde nos va a llevar esta clase Zoom? ¿Hasta dónde, señor? No. Sigamos, sigamos, sigamos. Veamos, veamos acá. ¿Ah? No le dé tanta vuelta ahí, Benjamín. Hay factores científicos, psicológicos, éticos,
Sí, pero la acción sucede. La acción sucede, Benjamín. Mira, por ejemplo, veamos el problema que se introdujo Benjamín. ¿Ya? Dice, está tratando de resolver entonces el dilema. Dice, un hombre golpea a una mujer porque ésta no quiere respetar el vínculo matrimonial. Ese es el problema. ¿Ya? Nuestro compañero dice que sigue reflexionando y hay tantos factores como científicos, éticos, psicológicos, morales. ¿Ya? Sí, los hay, y siempre los va a haber. Pero el problema es que prácticamente esto sucede. ¿Ya? ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta, si es que es capaz de cuestionarse el hombre sus principios éticos, ¿ya? Habría que darle entonces el espacio para reflexionarlo antes de que sucedan los hechos. Fíjense entonces lo que estoy diciendo. Que piense, que piense sobre las consecuencias y sobre, por ejemplo, cuáles son los espacios de violencia simbólica frente a la mujer y cuál es el espacio, por ejemplo, de decisión que tiene una mujer. ¿Ya? Claro, claro, depende mucho de todo eso, pero hay que buscar una prevención desde ya, y los espacios son fundamentales. ¿Ya? Ya sea en el pololeo, ya sea en los vínculos que tienen ustedes entre sus amigos, sus amigas. ¿Ya? Eso es complejo, complejo. ¿Ya? Yo recuerdo que en clases en este mismo colegio, un alumno, ¿ya? Estaba, comillas, jugando con una chiquilla y la miró con cara como de pegarle, no me acuerdo. Estaba yo en clase y lo vi, ¿ya? Estaba yo ahí, ¿ya? Y por supuesto que se me encendieron las alarmas y llamé a su madre, ¿ya? La respuesta de su madre fue que el niño todavía era muy chico como para pensar esas cosas. Yo me pregunto si ese niño que yo vi, a los 18, a los 17, todavía sigue siendo muy chico para pensar esas cosas. Considero que es tonto no enseñarle a alguien que ya esté por sí cabrón chico. Es el momento ideal para enseñarle las cosas éticas y morales que no puede hacer y puede hacer. Claro, claro, claro. Y que reflexione sobre su actuar. Porque si tiene una mirada amenazante frente a una mujer, gracias a Benjamín, ya esto no es casualidad, hay causas ahí. Y pueden haber consecuencias si es que uno no reflexiona éticamente. Más que a una mujer, profe, a todo ser vivo existente, diría yo. Ya, Si sí. el caro chico le quiere golpear, no sé, a un perro, eso ya está completamente mal, porque eso puede escalar a temas mayores. Ujú. Claro, claro, claro. Es una cuestión del poder ahí detrás. ¿Ya? Pero no hay que, ¿cómo se llama? Igualar la cuestión de género ahí, porque la cuestión de género es algo fundamental, ¿ya? Porque los hombres evidentemente tienen un privilegio frente a esto. ¿Ya? Ese hombre, por ejemplo, ese niño hombre al cual yo estoy describiendo, ese niño hombre, ya tiene una situación de privilegio. ¿Por qué? Porque es tratado por su madre como un niño, si ustedes se fijan. Sus decisiones no tienen cabida, pero aún así son respetadas, fíjense ustedes. ¿Ya? Son deseadas por la madre. Se queda en una posición súper cómoda como un niño y no es capaz de confrontar sus problemas como un adulto. ¿Ya? Y eso generalmente le pasa a los hombres, porque las mujeres están obligadas, ¿ya?, a hacerse mayores por el tema de que los hombres los obligan a ser mayores. Entonces, bueno, temas de género los vamos a ver también, chiquillos, chiquillas, los vamos a estar viendo. ¿Ya? Lo principal ahora, ¿ya? Ahora, claro, claro, ahí lo último que puso ahí Benjamín está... bien. Ujú. Sí, 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 puede ser también esa una posibilidad, Benjamín. ¿Ya? Pero son los espacios y son las decisiones, ¿ah?, las que también nos determinan, mucho más allá quizás de una patología psicológica. La patología psicológica a veces como que cierra la discusión, ¿ya? Por eso a mí no me gusta mucho. Lo que a mí me gusta más, ¿ya?, es dar la oportunidad, ¿ya? Está bien, está bien, está bien. Dar la oportunidad de cuestionarnos a nosotros mismos, porque eso nos muestra entonces nuestra línea de pensamiento y nuestros factores para tomar una decisión. Sí, sí, a mí también
Ahí me encantaría ver la opinión de los demás, porque hay mucho silencio siempre. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta con los conflictos éticos? Dice, los dilemas éticos están presentes en nuestro día a día, pueden ser perceptibles que sean, desde el comportamiento de nuestros conocidos a nuestra vida profesional, a nuestra reacción en los momentos de adversidad, dice acá, hasta los clásicos dilemas amorosos, por supuesto, acá. ¿Ya? Lo que hacen los dilemas éticos es poner a prueba nuestras convicciones y nuestras creencias, llevando a la gente a un estado paradójico, de menudo de estrés, en el que nuestro código moral es llevado a lo más crucial. Nos hacen reflexionar sobre nuestros motivos para hacer cosas y nuestras formas de ver el mundo. Así no son ajenos a nosotros, sino parte de nuestra vida normal. Eso es importante. Bien, hablemos de educación. A propósito, hablemos de educación. ¿Ya? Nosotros siempre lo hemos evaluado, ¿ya? Lo hemos evaluado, rellenando círculos. Rellenando círculos. Eso tiene ciertas razones prácticas, ¿eh? Ciertas razones prácticas. Pero para mí no es una educación. Fíjense lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Tiene razones prácticas, sí, de evaluación. Pero no es una educación. Porque yo no puedo ver en la elección de una selección múltiple lo que piensan ustedes. ¿Ya? Y fíjense ustedes lo que les voy a decir, estudiantes de cuarto medio. Si nadie ha visto lo que ustedes piensan realmente, si ustedes no son capaces de expresar lo que piensan realmente, es porque realmente nunca han pensado. Nunca han pensado. Y eso es lo radicalmente triste de la educación como la tenemos hoy. ¿Ya? Hemos dejado entonces que los estudiantes deliberen bajo nuestros parámetros, eligiendo lo que nosotros queremos que elijan. Pero eso no es una educación de verdad. No lo es. No los hemos puesto entonces a prueba. ¿Ya? No los hemos puesto, por ejemplo, para que ustedes vean las contradicciones, para que ustedes vean sus propias creencias. Para que ustedes, por ejemplo, a la hora que van a elegir una carrera universitaria, sepan cuáles son las cosas que a ustedes realmente les interesan. ¿Por qué sucede eso? Por esto, por el silencio. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay otra forma de evaluarlos, pues chiquillos, ustedes no se esfuerzan por hacer otra cosa. Y eso pasa también con el silencio de esta clase. Silencio, silencio, silencio. ¿Cómo voy a saber yo quién soy si nunca me pongo a prueba? ¿Cómo voy a saber quién soy? Y esto me estoy tratando de poner en donde están ustedes. Si nadie valora lo que soy, o nadie conoce lo que soy, ¿cómo yo voy a tener una relación sana amorosamente si yo no conozco cuáles son los límites? ¿Ya? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cómo? 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 ¿Cómo voy a tener una relación sana si es que no me cuestiono esto? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Complicado, complicado. Pero sigamos en esta profunda meditación, ¿ah? Este profundo monólogo. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Siempre. Vamos a ver acá. Un análisis de un dilema ético a partir de Jean-Paul Sartre. Aquí está Jean-Paul Sartre, nuestro filósofo de los 60, francés. Nuestro filósofo de la libertad. Preguntas previas o posteriores a ver el video. Dice acá, las vamos a leer primero. Dice, ¿crees que las personas tienen alguna esencia que las determina? 2. ¿Te gustaría que otro elija el propósito de tu vida por ti? 3. ¿Te sientes angustiado o angustiada por las decisiones al salir de cuarto medio? Vamos a dejar estas preguntas acá, vamos a mirar el video y después las vamos a responder. Ineludibles preguntas. Así que ahí yo les voy a pedir que ustedes
obviamente, si quieren enfrentarse a sí mismos, si quieren ustedes enfrentarse a sí mismos, conociéndose a sí mismos a través de un discurso, a través de una respuesta, respondan. Si no quieren, ahí yo veo sus principios y sus convicciones. Veamos mejor el video. Voy a pausar acá por derechos de autor y después volvemos a las preguntas. Bien, bien, bien. ¿Qué nos enseña Sartre entonces? El ser humano es un ser, perdón, es un ser para sí aquí en mi equivoqué. Ser para sí. Ya, es un ser para sí, me equivoqué aquí. Ser para sí. Ser para... Ah, sí. Me fui para arriba. Uy, ¿dónde está? Ahí está. Vamos a borrar y lo vamos a corregir. Ser entonces para sí. Veamos aquí, para sí. Aquí, para sí. Ya, se construye por medio de sus actos, dice acá. Somos libres de elegir nuestro propósito. Quedarse callado en clases es ser esclavo también de mi modorra, de mi flojera. Esclavo de mí mismo también, de mis miedos. Elegir siempre es angustiante, es la condena de ser libres. La libertad y la responsabilidad van de la mano. ¿Ya? Y el que obedece ciegamente no tiene libertad. Sí, le gusta ser cómodo al ser humano, Benjamín. Le gusta ser cómodo, le gusta quedarse callado, le gusta agachar la cabeza. ¿No? Eso es lo que le gusta más bien al ser humano. Quedarse ¿Ya? callado, qué irónico. Sí, 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 sí. Mira, por ejemplo, nosotros podemos ver algo súper paradójico, ¿no? Tenemos muchas formas de expresarnos hoy, pero en realidad no nos expresamos, sino que consumimos la expresión de otros, generalmente. ¿No? Y eso no nos hace libre de elegir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo veo la expresión de otro en mi celular, ¿ya? En un Instagram, en un Reels, ¿ya? Yo veo lo que a mí se me presenta, pero no soy capaz de elegirlo. Veo lo que se me presenta nomás. Y eso es lo que yo creo que es un acto libre, ¿no? ¿Ya? Así como muchos de los chiquillos que están ahora en su celular, ¿ya? Están, no sé, viendo Reels, riéndose, viendo Instagram, cosa que no es buena ni mala, ¿eh? Pero yo les voy a llevar a la siguiente pregunta. ¿Ustedes eligen hacerlo o no? ¿Eligen lo que ven? No creo, no creo, no creo, no creo. Eso es lo paradójico de la libertad, ¿ya? Que muchas personas dicen ser libres, pero en realidad no lo son, no lo son. Y son más cómodos, por ejemplo, siendo obedientes, ¿ya? Yo me acuerdo, y esta experiencia yo creo que es común para ustedes, cuando estábamos viendo la primera de Avengers, ¿no? Y llegaba, por ejemplo, Loki y decía, ustedes, les decía a los seres humanos, no se pueden autogobernar, necesitan a otro que los gobierne, necesitan a otro que los controle, para que sean más felices. Y por supuesto, quien llegaba ahí, el Capitán América decía que no, que no, que no, que no. Las películas tienen mucho de ideología y de política, ¿no? ¿Ya? Pero yo no sé hasta qué punto los seres humanos, quieren hacerse cargo de su libertad. Más bien no. Más bien, no. Bien, veamos, seamos libres y contestemos las preguntas. Dice. ¿Crees que las personas tienen algún grado de esencia que las determina? ¿Qué creen ustedes ahí? Pueden creerle o no a Sartre, están en su libertad de hacerlo, pero tienen que argumentar siempre, siempre, con respecto a aquello. ¿Ya? ¿Creen ustedes que hay alguna esencia que los determina? ¿No? Quizás la otra les sea más cómoda. ¿Te gustaría que otro elija el propósito de tu vida por ti? ¿Mm? ¿Te gustaría eso? ¿Te sientes angustiado o no por las decisiones al salir de cuarto medio? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Ah? Ya, muy bien, muy bien. Valentina, por ejemplo. A ver, a ver.
Valentina, ponga mucha atención en este ejemplo. Si crees que las personas tienen alguna esencia que las determina, ¿ya? Quizá, por ejemplo, te podría poner ahí, ¿crees que los hombres tienen alguna esencia que los determina? ¿Ya? Por ejemplo, cuando se justifica la violencia de género, ¿no? No, es que los hombres tienen otra capacidad, son distintos a las mujeres. ¿Ah? Los hombres tienden a ser más violentos, por ejemplo, se dice ahí Valentina. ¿Ya? Y ahí se ejerce un esencialismo. ¿Ya? Valentina, por ejemplo, otro esencialismo frente a la mujer es que la mujer tiene que ser madre, por ejemplo. ¿Mm? Ay, pero ¿cómo no voy a ser mamá? Eso es lo que te hace mujer. Terrible, terrible ahí, Valentina. No sé si ahora va entendiendo usted. Eso es mostrar una esencialidad, ¿ya? Que algo tenga que ser por el simplemente hecho de presentarse, ¿ya? De que tú tengas que ser mujer simplemente por ser mujer, pero ¿qué es esa mujer? Entre comillas. ¿Ya? Que un hombre sea violento porque tiene que serlo, ¿no? ¿Ya? O un hombre que tiene que ser, por ejemplo, machista porque tiene que serlo. ¿Ya? Si no, no es hombre, dirían otros. ¿Ya? Eso es si las personas tienen esencia o no. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Valentino, ¿usted cree que la mujer tiene una esencia o no? ¿Que hay una sola forma de ser mujer o no? ¿Qué cree usted? No, ¿Ya? Ahí está. ¿Ve? sí, como que me estuve así como, Ujú. no comprendía muy bien y como que armé hartos conceptos en mi cabeza, entonces me confundí harto, pero ya entendí. ¿Ya? Recuerde la filosofía, la esencia de las cosas. ¿Ya? No hay una esencia en el ser humano según Sartre y espero que ustedes crean que no la hay. ¿Ya? Valentina, por ejemplo, otra cosa que está sucediendo en nuestro contexto, ¿ya? Es esto de abrir los chakras, de ¿cómo se llama? De vibrar alto. No sé si hayas escuchado esa cuestión. ¿Ya? Amiga, date cuenta, vibra alto. Eso también es un esencialismo. ¿No? No tiene por qué haber una esencia, un Dios, o el destino, ¿ah? Que determine mi actuar. Yo soy responsable de mi actuar. ¿Ah? No tiene que ver nada Mercurio retrógrado en mi vida. ¿Ya? Eh, claro que sí. Sí. Pero tiene ese elemento de intriga, Benjamín, tienen en base a la no reflexión, ¿ya? Su respuesta. ¿Ya? No es tan intrigante, sino que el tema es cuando la gente no sabe pensar sobre lo que es. Y como no se enfrenta a los dilemas éticos, ¿ya? Tampoco ve sus convicciones, tampoco ve sus fundamentos. Entonces los problemas suceden. ¿Mm? Sin ninguna prevención. ¿Por qué? Porque los seres humanos no queremos pensar. ¿Ya? Claro que sí, claro que sí. ¿Ya? Y ese es el problema. Ese es el problema. Aquí no está Mercurio retrógrado interfiriendo en mí. ¿Ya? Y tampoco tiendo a la reflexión por ser, no sé, pues Capricornio. Nada que ver, no hay esencia acá. No hay esencia. No hay esencia. El ser humano se construye por medio de sus actos. Eso es lo principal. ¿Mm? Si usted, por ejemplo, se queda sin pensar, se queda vacío, si usted se queda en silencio frente a todo lo que dicen los demás, es porque usted no está pensando nomás. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ya? Y eso es lo triste de esto. ¿Ya? Jóvenes que parecen viejos no hablando. ¿Ya? Jóvenes que no son capaces de confrontar sus propias ideas. Hay excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría no está, no está, no está. ¿Ya? Yo me imagino que se sienten angustiados por las decisiones de cuarto medio. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, Benjamín, ahí hay una diferencia entre tomar estas cosas, ¿ya? Así, con respecto a lo ético y lo moral, y no a la psicología. Fíjate lo que voy a decir. ¿Ya? Estás ahí, ¿cierto? Estás poniendo atención. Si yo me quedo solamente en la angustia, no tomo la decisión. Pues la decisión va a ser, va a ser, va a ser. ¿Ya? Van a salir de cuarto medio sí o sí, sí o sí. No se preocupen por eso.
Lo preocupante es qué van a hacer después. Y yo no sé si el colegio les da las herramientas para eso. O no sé si ustedes quieren darse las herramientas. Complicado. En estos momentos es cuando extraño verlos en clase, porque aquí sí veo su cara de angustia, de preocupación. Extrañaré ese rostro. ¿Bien? Vamos más abajo con el ejemplo de Sartre, y con esto vamos a terminar. ¿Ya? Dice, en voz de Sartre, en un fragmento de El existencialismo es un humanismo, ya que es uno de sus conferencias. Dice acá, para dar un ejemplo que permita comprender mejor lo que es el desamparo, citaré el caso de uno de mis alumnos, que me vino a ver en las siguientes circunstancias. Su padre, estamos leyendo un texto de Jean-Paul Sartre, su padre se había peleado con su madre y tendía al colaboracionismo. Su hermano mayor había muerto en la ofensiva alemana en el 40, y este joven, con sus sentimientos un poco primitivos, pero generosos, quería vengarlo. Su madre vivía sola con él, muy afligida por la semitraición del padre y por la muerte del hijo mayor, y su único consuelo era él, o sea, el joven. Ese joven tenía, en este momento, la elección de partir para Inglaterra y entrar en las fuerzas francesas libres, es decir, abandonar a su madre, o bien permanecer al lado de su madre y ayudarla a vivir. Se daba perfectamente cuenta de que, a ver, se daba perfecta cuenta de que esta mujer solo vivía para él y que su desaparición y tal vez su muerte la hundiría en desesperación. También se daba cuenta de que en el fondo, concretamente, cada acto que llevaba a cabo con respecto a su madre tenía otro correspondiente en el sentido de que le ayudaba a vivir, mientras que cada acto que llevaba a cabo para partir y compartir era un acto ambiguo, que podía perderse en la arena, sin servir para nada. Por ejemplo, al partir para Inglaterra, pasando por España, podría permanecer indefinidamente en un campo español. Podría llegar a Inglaterra o Argelia y acabar en un despacho redactando documentos. En consecuencia, se encontraba frente a dos tipos de acción muy diferentes. Una concreta, inmediata, pero que se dirigía a un solo individuo, y otra que se dirigía a un conjunto infinitamente más vasto, a una colectividad nacional, pero que por eso mismo era ambigua, y que podía ser interrumpida en el camino. Al mismo tiempo, dudaba entre dos tipos de moral. Por una parte, una moral de simpatía, de devoción personal, y otra moral más amplia, pero de más eficacia, más discutible. Habría que elegir entre las dos. Un caso extremo, ¿no? O quedarse con su madre o partir a la guerra. O quedarse con su madre o partir a la guerra a vengar al hermano. ¿Ya? Ahí tenemos un dilema. Dos decisiones, ¿ya? Las cuales tienen ciertas consecuencias, pero que también hablan de sus principios, ¿no? ¿Ah? Es el joven entonces el que tiene que tomar la decisión, y esta decisión, por supuesto, no tiene ninguna veracidad o no. ¿Ya? El simple hecho de elegirlas es la que permite entonces vislumbrar el mismo dilema ético que hay detrás. ¿Ah? ¿Ya? Ya. Ya, gracias. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el mismo dilema. ¿Ya? O ir a la guerra o no ir. Pero indefectiblemente es el joven el que es responsable de sus actos. Ustedes jóvenes son los responsables de sus actos. ¿Bien? Llegamos a la una entonces. Llegamos hasta acá. El ser en sí, ser para sí, Jean-Paul Sartre. ¿Ya? Eso fue lo que vimos. Vimos también el tema de los dilemas éticos. Y ya en la próxima clase nos vamos a acercar entonces a los dilemas más actuales, a la posmodernidad y a todas estas cosas escabrosas que se nos vienen en el siglo XXI. ¿Bien? Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Hay gente diciendo chao, 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 chao. ¿Ya? Nos vemos. Chao, Valentina. Chao, Benjamín. Gracias por estar aquí. ¿Bien? Chao, chao.